a Exitosa Digital. Mi nombre es Yuyo Rodríguez. Hoy nos acompaña la abogada especialista en Derecho de Familia, Lorena Mesa. Bienvenida a Exitosa Digital. Buenas tardes, Judy. Un placer estar aquí contigo. Vamos a abordar el tema que ha causado un poco de polémica, considero innecesaria, sobre ese proyecto de ley que presentó el 15 de noviembre la congresista de Nuevo Perú, Marisa Glave. Y es que los padres podrían elegir el orden de los apellidos de sus hijos y aprobarse el proyecto que ha presentado pues la legisladora. Bueno, muchos nos hemos puesto a opinar sin ni siquiera tener idea sobre lo que significa y sobre lo que concierne la ley vigente, ¿no? Hemos estado conversando un poco sobre esto y vamos a hablar primero sobre si existe una ambigüedad en la ley vigente, doctora. La ley vigente que regula el apellido, es decir, el nombre de los hijos, que comprende el nombre de pila más el apellido, se encuentra contenido en el artículo 20 de nuestro Código Civil, que expresa de que el hijo que nace debe llevar el apellido, primero el apellido paterno y después el apellido materno. Sí, efectivamente lo tengo aquí y el texto lo voy a citar tal cual. Al hijo le corresponde el primer apellido del padre y el primero de la madre. Tal cual, ese es el texto que dice. ¿Cómo lo interpretamos? Claro, realmente no dice que debe llevar el apellido del padre y el de la madre en ese orden para alguien que quiera entenderlo de una manera literal, ¿no? Exactamente. Sin embargo, se ha venido aplicando de esta manera en el RENIEC, por ejemplo, y los formularios también ya están adecuados a esto, con lo que podemos inferir que el espíritu de la norma era que primero sea el apellido paterno y luego el materno. O sea, todo el sistema está creado para escribirlo de esa forma. Todo el sistema de lo que es las partidas de nacimiento, DNIs, está en ese orden, el apellido paterno y luego el apellido materno. ¿Qué es? Podríamos inferir que es por una cuestión de tradición, costumbre. Claro, a lo largo de la historia se ha utilizado así. ¿Lo podemos tomar como una discriminación, doctora? Yo no lo tomo como una discriminación porque creo que en todo acto en la vida civil tiene que haber un orden. Si el orden, sea por tradición, por costumbre, por lo que querramos decir, es que el apellido paterno esté primero y no nos afecta en nada, yo creo que discutir hoy en día, cambiarle el orden, sería pues irrelevante para la sociedad. Bien, en todo el marco de la lucha contra la violencia a la mujer y en la búsqueda de la igualdad de oportunidades para mujeres y varones, considero que la congresista Marisa Glave ha querido pues proponer ese proyecto de ley para de alguna forma luchar justamente por la igualdad de oportunidades, igualdad de condiciones, ¿no? Y yo voy a poner ciertos ejemplos para tratar de entender lo que quiso la congresista de Nuevo Perú, Marisa Glave, hacer entender al público y en todo caso a los votantes y a la sociedad en general, ¿no? ¿Qué pasa si yo como madre inscribo a mi hijo, registro a mi hijo con el nombre del papá y con el apellido paterno y el apellido materno, pero él luego se desaparece? Es decir, lo firmó y me fui, ¿no? Entonces es justo que mi hijo lleve el apellido de mi familia, mi apellido, que es que yo trabajo por él, yo lucho por él y el papá no está. Lamentablemente hoy en día hay de esos casos miles, ¿no? En el que el padre al comienzo lo registra, pasan unos meses o de repente unos años y de pronto se desaparece y la madre se encuentra con un problema porque de repente no puede viajar con el hijo porque le piden que él firme o porque simplemente ya no quiere que lleve ese apellido que le trae un mal recuerdo, ¿no? Para eso hay una vía legal, las mujeres están protegidas para poder pedir la suspensión de la patria potestad o la pérdida de la patria potestad y por ende solicitar a los jueces de manera accesoria que se le suprime ese apellido y se le pongan los de ella. Es decir, es viable y la ley totalmente podría respaldar esa decisión de la madre. Por supuesto, es más, el chico a la mayoría de edad, si ese apellido perjudica su identidad y le trae daño o trastorno, puede también pedir por ese derecho a la identidad, que es un derecho constitucional y de derechos humanos, que se le suprime ese apellido, haciéndosele obviamente una pericia psicológica o psiquiátrica de que el chico o la chica le hace mal, le perjudica tener ese apellido. O en todo caso no cambiarlo porque el niño también tiene derecho a llevar el nombre y quiere conocer quién es el papá, ¿no? Y quedarse con el apellido y la madre no debería tener tampoco decisión de cambiar sobre la vida de su hijo, su registro, su nombre, ¿no? Su identidad. Por eso es que el Poder Judicial le va a pedir que fundamente el motivo de la supresión de ese apellido, como también de un cambio de nombre, ¿no? En el Perú te puedes cambiar el nombre, te puedes cambiar el apellido, pero tienes que fundamentar los motivos. El juez tiene que evaluar por qué es lo tan grave que está pasando en el foro interno de esa persona para que quiera cambiarse el apellido o quiera cambiarse el nombre. Bien, como especialista en derecho de familia, doctora, si nosotros nos encontraríamos en un escenario en que este proyecto de ley se apruebe,
la conciliación, los problemas legales que a veces tienen las familias, que obviamente eso todos lo conocemos, divorcio, separación, custodia, todo esto se podría haber afectado en cuanto a la implantación de la ley, porque tendrías que cambiar todos los formularios, tendrías que hacer toda una inversión incluso y tendría un costo económico además, no solamente social, porque instaurarlo sería bastante difícil. Claro, por eso mi apreciación, ¿no? De que todos los esfuerzos, todo el dinero, todo el tiempo que nuestros congresistas invierten en su loable labor, debería ser para temas que realmente afectan hoy en día a la sociedad, para solucionar temas que afectan a la sociedad o ante una demanda social de un problema, ¿no? Pero realmente aprobar una ley que permite que cambiemos el orden de los apellidos no tiene mayor trascendencia en la sociedad, porque finalmente la identidad del chico, del hijo, la hija, va a estar allí, no se va a ver afectada, porque si está primero uno, después el otro, lo que importa es que tenga identidad, lo que importa es el tema de fondo. Ya el tema de forma, si a nadie le molesta, ¿por qué estar discutiendo hoy en día estos temas? ¿A quiénes le molestaría, doctora? ¿Usted qué piensa? ¿A qué responde esta iniciativa legislativa? Bueno, de lo que yo he podido leer, documentarme, responde a que debe haber igualdad entre el hombre y la mujer, ¿no? Que este tipo de normas que permiten que sea el apellido paterno el primero y luego el materno es un tema de discriminación. Pero yo no veo discriminación realmente. Discriminación sería que quizás que el apellido de la madre no se consigne, ¿no? Bueno, ¿por qué no ponen el mío? Yo también, mi descendencia, quiero que esté ahí presente, ¿no? Pero si están ambos apellidos y el orden no perjudica en nada el desarrollo del chico, ¿por qué estar discutiendo estos temas cuando hoy en día tenemos temas que sí son importantes, como por ejemplo el tema de la violencia en la familia, el tema de la violencia a la mujer, a los hijos, a todos los miembros de la familia, ¿no? Hay que hacer una precisión y a ver, ¿qué es lo que pide Marisa Glave en la iniciativa legislativa? Dice, propone que el artículo 20 establezca claramente que los padres puedan elegir el orden de los apellidos de los hijos. En caso que no haya acuerdo, porque va a ser bien difícil también llegar a un acuerdo, el orden será alfabético. Este proceso será el mismo en caso de adopción. Además, algunos especialistas, por ejemplo en derecho civil, opinan y nos dicen que no es ninguna novedad o una creación, dice, de la legisladora, porque el derecho comparado en el derecho comparado ya se considera eso y se aplica a nivel internacional. Previamente también en esta entrevista usted me comentaba ejemplos y que había conocido también de casos en el extranjero, ¿no? ¿En qué situaciones ellos se ubican para aplicar este tipo de legislación, por ejemplo? Claro, Judy, yo te comentaba, ¿no? Que tuve la oportunidad de hacer mis estudios de especialización en Argentina, precisamente en el tiempo en el que se discutía todo esto. Se discutía, por un lado, el matrimonio entre personas del mismo sexo y se discutía el tema del nombre de los hijos, que implica el prenombre y los apellidos, ¿no? Y esta necesidad de querer legislar respecto al nombre de los hijos se debía a que había sido recientemente aprobado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, de pronto llegaban dos mujeres que a través de medios de reproducción asistida habían tenido un niño y no sabían cómo podían poner, en qué orden poner los apellidos, porque el formato decía se tiene que poner el apellido del padre. Claro. Y eran dos mujeres. Entonces era necesario legislar sobre eso porque estábamos ante un problema social que tenía que resolverse. Igual pasó en el Uruguay también. No he estado ahí, pero conozco el tema de que también se presentó en circunstancias de un matrimonio entre personas del mismo sexo recién aprobado. Por eso digo yo, hoy en día aquí, que no hay ese tema en vigencia, ¿por qué hablar de el orden de los apellidos si a nadie le ha causado problema? Solo es un tema de forma, que pudo haber sido también de repente el de la mujer primero, ¿no? Y de repente hoy en día nadie estaría reclamando. Digo, ¿por qué invertir tiempo, dinero y esfuerzo en algo que no tiene una trascendencia de peso hoy en la sociedad? En todo caso, lo que busca Marisa Glave es responder también a una necesidad que lo pasamos algunas mujeres en el ámbito laboral y también en el ámbito de la familia, que es la igualdad de oportunidades. Pero, como bien dices, no responde a una necesidad vigente, o en todo caso por ahí no se debería centrar la necesidad de las mujeres actualmente, ¿no? Claro, y quería decirte, ¿no?, que hoy en día la mujer, madre soltera, que quiere ponerle sus apellidos a su hijo, lo puede hacer. El RENIEC está capacitado para eso, para que si la mujer va sola a inscribir a su hijo, pueda ponerle sus dos apellidos. Y si desea, inclusive puede poner el apellido del que ella considera que es el padre de su hijo, también lo puede poner. Nada le impide o poner sus apellidos o poner el del padre. ¿Y el hijo cuando sea grande también puede cambiarse y ponerse el apellido del papá biológico?
o cambiarse de nombre, ¿puede hacer eso? Claro, en función al derecho a la identidad, que es un derecho superior en nuestra legislación, es un derecho constitucional y de derechos humanos. En función a ese derecho se pueden lograr muchísimas cosas. Entre ellas, el cambio del apellido, por ejemplo, porque él quiere tener consigo en su identidad dinámica ese apellido, porque él siente que ese apellido sí lo identifica. Me ha quedado claro. Muchas gracias, doctora, por estar aquí en Exitosa Digital. A ti, Judy, gracias. Bien, amigos, nosotros nos reencontramos en la próxima edición de Exitosa Digital.